Antes de arrancar un poco con la mesa, les van a estar pasando unas hojas que esperemos que llenen, porque al final les van a regalar unos libros otorgados por Brigadas para Leer en Libertad. Entonces, si pueden ir llenando las hojas cuando se las pasen, estaría muy bien. Y bueno, antes de iniciar con este conversatorio más que mesa, quisiera presentarles a nuestros ponentes y conversadores. Uno es Giovanni Alejandro Pérez. Él está haciendo su doctorado en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y forma parte del seminario Historia de la Educación Física y los Deportes en México, coordinado por la doctora María José Garrido. Benoit Perrot. Él está llevando a cabo una investigación doctoral en el CIESAS Occidente, en Guadalajara, con el proyecto La Bandera y el Orgullo Provinciano, los mitos del fútbol tapatío de 1917 a 1937, bajo la dirección de la doctora Paulina Ulteras y el doctor Andrés Fábregas. Juan José Sánchez Bracamontes es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es docente en la Universidad Anáhuac México Norte y profesor de la Universidad La Salle. Finalmente, Daniel Efraín Navarro. Él actualmente es alumno del doctorado en Historia por el Colegio de México y realiza su investigación sobre la práctica del balompié en la capital entre 1901 y 1930. Bueno, y antes de iniciar con este conversatorio, yo quisiera iniciar un poco con unas citas de Eduardo Sacheri, que casualmente es literato y además es historiador, y que creo que es pertinente nombrarlo aquí. A él lo entrevistan y le preguntan constantemente por qué hace cuentos sobre fútbol. Y él contesta lo siguiente: me gusta contar historias de personas comunes y corrientes, tal vez porque me seduce y me emociona lo que hay de excepcional y de sublime en nuestras existencias ordinarias y anónimas. En esas vidas habita con frecuencia el fútbol, porque lo jugamos desde chicos, porque amamos a un club y a su camiseta, porque es una de esas experiencias básicas en las que se funda nuestra niñez y por lo tanto lo que somos y lo que seremos. Pero por otra parte también le preguntan sobre la dimensión social del fútbol y él contesta: el fútbol tomó una dimensión social tan enorme que es muy difícil vivir de espaldas a lo que significa. La parte buena es que se puede complejizar, narrar y entender, pero por otro lado, aunque amo mucho el fútbol tiene una sobredimensión en la agenda pública. Y justo esto nos lleva como a la primera pregunta que quisiera plantear en esta mesa, que es: ¿qué lugar ocupa actualmente en la sociedad contemporánea el fútbol? Pero también, ¿por qué es importante hacer historia del fútbol? Finalmente, ¿qué es lo que nos convoca en esta mesa? Entonces, me gustaría iniciar con Efraín para ver tus opiniones al respecto. Hola, ¿qué tal? Antes que nada quería agradecerles por asistir y agradecer a la INER por recibirnos aquí para hablar de fútbol. En realidad es curioso porque las dos preguntas que hacía Graciela como que se acaban relacionando directamente y contestándose de alguna forma una a la otra, ¿no? A la pregunta de por qué es importante estudiar el fútbol, digamos, la respuesta está en la otra pregunta, que es pues, el lugar que ocupa en la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, como no es necesario, digamos, abundar demasiado en la presencia que tiene el fútbol en la mayoría de los países del planeta, no todos, o sea, tampoco me parece que habría que caer en este discurso, o sea, que es muy válido como del fútbol como algo omnipresente, porque tampoco lo es. Pero sí ocupa un lugar muy importante, es decir, el Mundial es uno de los eventos deportivos con más peso, que más dinero mueve, es uno de los deportes más practicados, entonces eso lo hace un fenómeno socialmente relevante para los historiadores, sociólogos, politólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también querría decir que la cita que justo leía Graciela es un buen punto de partida para esta pregunta, porque, digamos, hay respuesta, digamos, muy fácil y que de alguna forma está presente en muchos de los trabajos sobre historia del fútbol, que es, ¿por qué historia del fútbol? Pues
porque normalmente a la gente le gusta, y a un aficionado, digamos, la pregunta parecería hasta evidente, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque pues es lo que me gusta y me cuento historias sobre eso mismo, y la historia del fútbol en realidad nace casi a la par del mismo deporte. Pero yo creo que hay otra parte que yo personalmente como historiador me parece como más importante subrayar, que es que más allá del mismo gusto y de la pasión, que seguramente aquí hay varios que les gusta el fútbol y que es lo que los convoca aquí, también es necesario como entrarle a la historia del fútbol por el lugar que ocupa en la sociedad contemporánea. O sea, no solo nos guste o no, y ahí, digamos, yo podría hacer unas confesiones muy rápidamente, que es yo no juego fútbol. O sea, yo puedo practicar muchos deportes, me defiendo en ellos más o menos, pero fútbol es una cosa que siempre fui malísimo y que nunca me acerqué al fútbol como desde ese lado en la historia, y de hecho yo llegué medio por casualidad al tema, pero una vez como entrando en él, o sea, me di cuenta que era un fenómeno importantísimo, y de hecho me acabó gustando más el fútbol como deporte. O sea, ahora veo más fútbol que el que veía antes de empezar a estudiarlo profesionalmente. Entonces, bueno, yo comenzaría, digamos, poniendo esos temas sobre la mesa. Okay. No sé si Giovanni quieres darnos tu opinión. Bueno, me parece que al día de hoy el fútbol es el espectáculo, uno de los espectáculos deportivos más importantes, ¿no? Solo quisiera dar algunos datos para que lo pudiéramos poner un poco en contexto. El año pasado, me parece, tuvo lugar la última sesión de la FIFA. Infantino presentó algunos datos que me parecieron muy relevantes. Uno de ellos es que entre 2015 y 2018 la FIFA tuvo ingresos por esta cifra: 6.421 millones de dólares. Ojo, ¿qué significa eso, no? Digamos, pasado a pesos, más o menos a como el peso está hoy, son 123.093 millones de pesos. O sea, imagínense con ese dinero ustedes, tantito. Ahora, ¿eso es mucho o poco? Hay que compararlo. Supongamos, en este año, la UNAM, una de las instituciones educativas más importantes del país, tuvo un presupuesto de 44.942 millones, ¿no? Eso nos da una idea del dinero que mueve el fútbol, ¿no? Ojo, estoy haciendo esto porque me parece que cuando hablamos de fútbol, no solo hablamos de fútbol, ¿sí? Esto puede parecer una contradicción, pero el fútbol nos permite hablar de cosas más amplias y más grandes. Ahorita estoy hablando de dinero, pero también estoy hablando de sociedad. Cuando hablamos de fútbol, no exagero en decir que en eso se nos puede ir la vida. Hablar de fútbol es hablar de la vida, y hablar de cosas culturales, de términos sociales, políticos y económicos, ¿no? Sin lugar a duda, el fútbol a lo largo del siglo XX se convirtió en una práctica que ha tenido muchísimas transformaciones. Pasó de ser una práctica principalmente lúdica a convertirse en un gran negocio, y además está atravesado por muchos fenómenos: construcción de símbolos, estimulación de procesos de identificación, promoción de ciertos roles de género, pero también el fútbol nos permite hablar de relaciones de poder, de dominación. Pero al mismo tiempo que cuando hablamos de fútbol hablamos de eso, también podemos hablar de resistencias, ¿no? De libertad, ¿no? ¿Por qué hay que hablar de fútbol? Pues por todo esto, porque es parte de la vida, ¿no? Yo lo cerraría ahí. Perfecto. No sé, Benoit, si quisieras. Gracias, buenas tardes. El fútbol también en las sociedades más antiguamente es una de las primeras puertas de entrada que hemos encontrado al nivel de la historia para estudiar lo que son, pues, las masas populares, porque siempre hicimos historia de ciertos héroes o de ciertos grupos sociales elitistas, que va a ser, pues, la historia política a nivel mundial, ¿no? Y el fútbol nos dio una muy buena ventana para ver lo que hacían masas populares en tiempos más, pues, remotos del principio del siglo XX, ¿no? Y eso nos muestra también cómo fue tomando su espacio, que hoy, pues, nos acaban de comentar Giovanni y Efraín, de ese espacio totalmente increíble, que no tengo cifras por aquí en México, pero sé que en Francia, cual sea la actividad que ponemos, que sea, no sé, gente que se inscriban a clubes de teatro, de cocina, de lo que sea, el fútbol lo rebasa por más de 2 millones de personas inscritas en clubes de fútbol hoy en día en Francia. O sea, que es la primera actividad que produce la gente, y aparte que lo va a ver en televisión, que es lo que más hacemos, supongo, ¿no?
yo en especial. Y eso nos da mucho esa idea de cómo se fue formando una actividad popular, ¿no? Lo difícil que es darse cuenta qué huellas dejaron esa gente que pues no dejan huellas porque sus nombres no aparecen como diputados, no aparecen como empresarios exitosos. ¿Qué hacían ellos para ocuparse en sus vidas y cómo vivían? Porque al final pues de eso se trata. El fútbol es la vida por el número de personas que movilizó desde un inicio. Yo creo que por eso está muy importante estudiarlo ahora. Pues bueno, en mi caso, más bien plantearía la cuestión acerca de por qué todavía nos tenemos que seguir justificando para poder estudiar deporte. Ese es un gran problema. Parece que las cuestiones de diversiones o de esparcimiento o todo lo que tenga que ver con historia cultural, tenemos que justificar nuestro estudio para que la academia nos acepte. No es igual estudiar, por ejemplo, en este centro que se estudia cuestiones de revolución, se estudian cuestiones de guerra y demás, historia política, social. Nosotros tenemos que justificar por qué queremos estudiar esparcimiento. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que el esparcimiento es la ventana más amplia y más fuerte para conocer el día a día de una sociedad en general. No podemos conocer a la sociedad hablando de políticos, hablando de grandes procesos históricos como guerras y demás, pero sí podemos perfectamente bien estudiar la vida común de la gente. ¿A quién le iba la gente cuando en los años 30, por ejemplo, se identificaban con el España o se identificaban con el Atlante? Porque además eran ciertos grupos bien establecidos y bien homogéneos en muchos casos. Y ese tipo de cosas nos van dando ideas para poder llevar esto a otros elementos mucho más profundos. Estudiar mentalidades, estudiar sociedad, estudiar política, cosas que quizás a través de los estudios académicos podemos encontrar respuestas mucho más profundas, no solamente de lo que es el deporte, sino de lo que es el mexicano o la persona en general. El fenómeno que hoy funciona, que hoy es el deporte, es algo fantástico. Hace algunos meses estuve en Cuba y es increíble. Veía a los niños en la calle y pues por cuestiones de vocación o no sé, le preguntaba a los niños, bueno, yo aquí viene la confesión, soy muy beisbolero, me encanta el béisbol. Le pregunté a los niños, oye, ¿quién es tu ídolo más importante? ¿Quién es la persona con la que más te identificas? Y yo esperaba, no sé, Aroldis Chapman o Joenny Céspedes o algo parecido. No, Cristiano Ronaldo. Cuba, que es la gran isla del béisbol, hoy en día lo primero que busca la gente cuando está con una conexión a internet, que lo hacen a través de tarjetitas que pagan 2 cooks para poderse conectar. Lo primero que buscan, ¿cómo quedó el partido de la Champions? Van a los restaurantes afuera donde tienen el acceso para poder ver algo más y se enteran de lo que está pasando en Europa del fútbol, en Cuba. En uno de los países que tradicionalmente se cree que es cerrado, que no hay como acceso a la información y demás, lo primero que se busca es fútbol. Y eso es fantástico. Y eso nos tiene hoy aquí a nosotros. Nos tiene aquí para poder hablar no solamente de lo que es el fútbol, sino de todo lo que representa el fútbol para la sociedad en general. ¿Por qué le vamos a quien le vamos? ¿Por qué la política está tan metida en esto? ¿Por qué la economía ve en el fútbol un elemento para anclarse cual molusco a la sociedad? Y es verdaderamente fantástico. Y de verdad me entristece tener que responder la pregunta ¿por qué estudiamos deporte? ¿Por qué estudiamos fútbol? Si tendría que ser algo tan natural como estudiar cualquier proceso histórico. Sí. Justo lo que decía Juan José me pareció muy, muy estimulante y me hizo pensar en lo siguiente. A ver, ¿qué estamos entendiendo por hacer historia del fútbol? ¿No? Y quizá tenemos un poco que justificarlo. O sea, estoy de acuerdo contigo, vaya. Pero a veces tenemos que hacerlo porque el problema es que no entendemos muy bien qué es hacer historia del fútbol y qué es hacer historia en general, ¿no? A ver, creo que es importantísimo hacer historia del deporte como toda historia debe ser hecha, es decir, ser crítica, ser reflexiva, ser analítica. Debemos romper el romance con el dato, ¿no? Lo estoy tratando de decir bonito, ¿no? Vaya, que los historiadores del fútbol
no somos un compendio de datos, ¿no? O sea, sí, sabemos muchos datos, algunos, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Pero el dato no es lo más importante. Hacer historia del fútbol no es decirte que el goleador de Uruguay 30 fue fulanito y el de Italia 34 fue sutanito. Bueno, ¿y eso qué? ¿No? Lo importante es qué hacemos con esos datos, qué nos dicen, ¿no? El historiador explica el pasado, reflexiona, y eso nos sirve para el presente, ¿no? ¿Sí me explico? No sé si vamos bien, intento convencerlos. Y es que si lo vemos así, deja de ser aburrido para todos, ¿no? Y comienza a volverse importante para todos, ¿no? No solo te voy a venir a decir datos, ni goleadores, ni quién sacó más tarjetas amarillas o rojas. No. ¿Qué nos dice, qué implicaciones hay detrás de la celebración del Mundial de México 70, ¿no? O de México 86, después hablaremos más de eso, supongo, si hay tiempo, ¿no? Eso es lo que hacemos los historiadores del fútbol y los historiadores del deporte en general, ¿no? No sé. ¿Quieres decir algo? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es cierto que uno puede buscar gran parte de los libros académicos del fútbol y siempre comienzan con una justificación un poco del tipo del que acabamos de hacer, ¿no? O sea, como destacando el lugar que tiene, el dinero que mueve. Y la cosa es que, si yo bien decía, como la historia del fútbol comenzó a existir desde los primeros partidos de fútbol en México, es decir, las primeras crónicas ya eran una primera historia del fútbol y al año siguiente ya se estaba recordando sobre quién había sido el campeón. Sin embargo, yo creo que la academia, dentro de todo, se ha mantenido como un espacio bastante reacio a hablar del fútbol, de deportes, y efectivamente podríamos mencionar 1000 temas que por prejuicios la academia no mete, pero en este caso centrémonos en el caso del fútbol. Yo creo que al final hay un poco de espacio para todos los tipos de historia del fútbol, porque es decir, tampoco, como bien dije, hay historia del fútbol desde el principio, entonces hay de 1000 tipos. Hay la historia como de numeralia, hay la historia poco de bronce del fútbol, entonces pues, que habla de los héroes, de los grandes partidos, de los hitos deportivos, y también hay un espacio para eso, ¿no? O sea, como, y que eso lo consume, digamos, yo creo que el principal destinatario de eso es el aficionado, pero como también hay un espacio para eso, yo creo que también es importante hacer un espacio dentro de la academia que pase de ese nivel, que decir, no, porque ya ese nivel ya está cubierto, ¿no? Es decir, la historia de los grandes hitos está hecha, y aunque la podemos seguir discutiendo y siempre podemos regresar a discutir si el número de goles es exacto o inexacto, el número incluso de títulos, y podemos seguirlo haciendo, pero es importante hacer eso. Y también es importante ir a otros temas que no sabemos en realidad, porque si uno lee el corpus sobre la historia del fútbol en México, efectivamente te informa sobre un montón de temas. Entonces podemos saber quién ganó, cuántos goles metió, algunos datos por aquí y por allá, pero cuando empiezas a hacerte otro tipo de preguntas sobre, bueno, ¿y qué tipo de sectores se relacionaban con el fútbol? ¿Qué tipo, quién era la gente que movía el dinero detrás del fútbol desde el principio para adelante? ¿Desde qué fecha se empezó a mover dinero? Es decir, como uno pensaría, claro, desde el día 1 del fútbol en México ya estaban cobrándose entradas para los partidos y ya era la afición. No, el fútbol comenzó siendo una cosa jugada por un poquito de gente y pasaron muchos años hasta que se convirtiera en el fenómeno masivo que conocemos hoy. Entonces yo creo que ese es el tipo de preguntas que tienen que movernos, y las demás historias que efectivamente se hacen y se seguirán haciendo, y uno como historiador no tiene el monopolio como de los discursos históricos, ¿no? Entonces como que, y habrá que discutir incluso con esos discursos en tanto uno tenga cosas que decir. Bueno, creo que queda claro que la historia del fútbol es muy rica, muy necesaria, y qué bueno que estamos aquí justo para tratar el tema. Y además pensaba mucho en lo que decíamos al principio y lo que decía Juan de, pues nos llega a varios, ¿no? Muchas de las personas amamos el fútbol o amamos una camiseta, y nos lleva también a un tema que me parece muy interesante y que la historia del fútbol nos lleva a plantearnos, que es justamente el de las identidades, ¿no? Las identidades, que además hay un desdoblamiento de esas identidades, entonces creo que aquí podríamos conversar sobre varios puntos que no sé cómo los quieran ir retomando en la participación, pero hay una identidad nacional de fútbol que también se va construyendo, ciertos simbolismos de la identidad nacional, pero que a la vez hay una tensión de esta identidad nacional con la identidad regional,
¿no? Quién le va al Atlas y quién le va al Chivas, y cuál es el pleito en ese momento, pero que nos lleva también a otro tipo de identidades y de construcciones de nacionalismos simbólicos también, que no necesariamente se anclan en la victoria. También hay identidades que se van construyendo a través de la derrota, que también es parte de este cúmulo de interés. Y por último, pienso también en las identidades de género, identidades masculinas, identidades femeninas. Mañana tendremos una mesa sobre fútbol y mujeres, que espero que también puedan acudir, que va a estar muy buena. Pero creo que esta mesa también nos da justo para hablar de las masculinidades como parte de este gran tema que son identidad y fútbol. No sé qué quieran comentar al respecto. Es muy interesante ver la manera en que se fue identificando la gente común a través del fútbol. Empezó siendo un elemento para identificar a una colonia, específicamente la colonia inglesa en México, la escocesa, la anglosajona, podríamos decirlo así, y eran grupos privados, clubes privados, donde la gente pues llevaba a cabo estas actividades y eran celosos de esa actividad, querían ellos ser los que la llevaban a cabo, y además de todo, esto es muy interesante, lo hacían como un elemento, o más bien sí tenían la idea de mostrarlo como un elemento identitario. Lo anunciaban en los diarios, había una idea de seguimiento a los partidos, quiénes iban a jugar, hasta alineaciones te puedes encontrar ya en los diarios de 1902, 1903, de quiénes iban a competir en ese partido relevante o no. Simplemente era hacer parte a la comunidad de estos ingleses como parte del juego. ¿Y cómo se fue esto masificando? Que es una pregunta muy interesante y que bueno, seguramente contestarán también mis compañeros en la mesa. Uno de los elementos es porque les gusta el juego, porque lo observan a lo lejos, donde no pueden entrar. Cuentan las historias del Atlante, por ejemplo, que eran un grupo de yeseros y eran albañiles y gente popular, y que estaba literalmente pegado a las alambradas de los grandes clubes, observando. Que cabe mencionar, después los clubes pusieron bardas y no alambradas, porque no querían que ese juego fuera traído por los demás, ¿no? Era nuestro juego, nuestra identidad, nuestra manera de ser. Pero el fútbol es como un virus, y es una gran pandemia hoy en día. Y lo veían estos albañiles del Atlante, y de repente ellos decían, quiero hacer lo mismo que ellos. Quiero identificarme, pero es un fútbol a la nuestra, como decían los argentinos. Un fútbol distinto, un fútbol donde nos identifiquemos con un estilo de juego específico para trabajar ese estilo de juego y llevarlo a cabo. No vamos a jugar igual que los ingleses, ¿no? de pase largo y de centro, cabezazo, gol. No. Nosotros vamos a jugar más con la gambeta, con la parte más latina, que eso es muy una idea de Argentina, pero que también existe en México. ¿Y por qué existe en México? Pues por casualidad, porque el Atlante jugaba en llanos llenos de hoyos, llenos de cosas que estaban ahí que no permitían que hubiera una buena distribución de la pelota. Entonces pues tenían que hacer mucho más técnica para que entonces pudieran pues ser efectivos en su juego. Y eso los llevó entonces a enfrentar estas visiones distintas de ver el fútbol entre ellos. Españoles en un lado, ingleses en el otro, mexicanos en el otro, y cómo se van identificando no solamente los jugadores con el estilo de juego, sino también los aficionados se van identificando y los van viendo como parte esencial de su vida, como parte fundamental de lo que hacen. Y hoy en día lo puedes ver todo el tiempo. ¿Por qué le vas al equipo que le vas? Porque muchas veces nos dicen, le voy al Atlas, ¿no? Que yo no sé quién le vaya al Atlas aquí, es increíble que alguien le vaya al Atlas. ¿Y por qué es increíble que alguien le vaya al Atlas? Porque no gana nunca el Atlas. El Atlas ganó un campeonato en el 50-51, perdón los datos, discúlpenme, voy a dar datos, ¿no? Con gol de penal Edwin Cubero, ganó el Atlas el campeonato 50-51 y fue el primer equipo de Jalisco en ganar un campeonato de la época profesional del fútbol mexicano, pero fue hace muchísimos años. ¿Cómo es posible que el Estadio Jalisco se siga llenando para ver al Atlas? Porque hay otras cosas que no nos explican, que son lo que realmente hace que la gente se identifique con el Atlas. Esta cuestión de derrota, esta cuestión de sacar jugadores, de promover jugadores, que van haciendo identidades también en el aficionado. Van haciendo al aficionado algo, lo van haciendo parte del equipo.
Él se siente parte de esos colores, siente la camiseta propia a través de este cúmulo de identidades. ¿Qué nos corresponde a nosotros como historiadores? Explicar el origen de estas identidades, explicar por qué la gente se identifica con eso, por qué el Atlas tiene cierta idea hacia la juventud, o por qué los Pumas, que desafortunadamente han dejado eso de lado hoy en día, ¿por qué los Pumas se identificaban con la juventud? ¿Por qué los Pumas son los estudiantes? ¿Por qué recuperar eso? En algún momento en redes sociales me decían, ya, que vendan al equipo, que deje el patronato de existir y que se lo den como a Tigres, se lo den a un empresario y a partir de eso se genere un mejor equipo. Y decían, no es posible, estás terminando con la identidad. ¿Cuántas personas no le van a los Pumas por ser ese ancla con los jóvenes, con los estudiantes? Y si tú le quitas eso o le metes un extranjero a las Chivas, deja de tener sentido ese equipo para la gente. Y eso es lo que nosotros como historiadores tenemos que explicar. Y eso yo creo que a la gente en común le interesa mucho. Puede ser complicado que la gente se chute una tesis académica, ¿no? Con un aparato crítico y demás. Pero si realmente tú se lo puedes vender, esa tesis, a través de esta idea de te voy a enseñar tú, ¿por qué realmente le vas a ese equipo y no le vas a otro? ¿Por qué odias a la América? No es realmente odiar a la América porque Televisa te lo dijo. No es eso. Odias a la América porque representa muchas otras cosas que hacen que tú te identifiques con ese rencor ante la América. Pero eso es lo que tenemos que explicar. Y eso es lo que tratamos de hacer, por lo menos hoy en esta mesa, y qué bueno que tenemos este espacio para poder dialogar. Bueno, pues exactamente como dijo Juan José, eso de crear una identidad distinta a través del juego está extremadamente interesante porque, por ejemplo, en Guadalajara no sigue por nada los mismos caminos que aquí en la capital, ¿no? Que aquí se van a ubicar muchísimo en la identidad de los jugadores, como tenían pues una colonia española muy poderosa, mientras que en Guadalajara, a pesar de que, por ejemplo, el Atlas eran 80% de los fundadores eran españoles o hijos de españoles, nunca se les designa como los españoles, nunca se les considera españoles, siempre van a ser jaliscienses, y entonces la única fuente de alteridad que van a encontrar para diferenciarse va a ser aquí la capital y pues va a volver todo ese rencor que puede tener una ciudad de provincia contra una capital que intenta centralizar todos los poderes y toda la economía de un país, sobre todo pues saliendo del conflicto armado en 1917, ¿no? Y eso va a ser muy curioso ver cómo rechazan a todos los equipos del DF por hispánicos, a pesar de que no lo son todos, pero siempre les van a decir los hispánicos cuando son, hasta el Necaxa, por ejemplo, le van a decir los hispánicos. Y sobre todo se van a decir que tienen siempre un juego muy brusco, que son violentos, que nada más se la pasan poniendo patadas a los jugadores y no a la pelota, mientras que pues, los jaliscienses son de una moral intachable, de una honrabilidad tremenda, y siempre terminan así los artículos, la derrota fue honorable, porque pues siempre pierden obviamente. Pues, el Atlas siempre lleva esa cultura, ¿no? Y tiene pues todo un sistema de identidad que va a ser en contra de la capital, y sobre todo uno de los hechos más tremendos que yo he visto va a ser cerca de los robos de jugadores, que ellos llaman así, que pues obviamente como hay mucho más dinero aquí en el centro, los jugadores se van a intentar salir de sus equipos, que va a ser pues el Guadalajara, el Nacional, el Latino por los más jóvenes de jugadores, el Atlas sobre todo, un poco después el Oro, y pues todos esos equipos van a ver sus mejores jugadores cada vez que un equipo metropolitano, como le decían también, o Tapatío venga a jugar aquí, pues 2, 3 jugadores se quedan, o sea, literalmente siempre, como pues Cuba ahorita en la Copa Oro, siempre hay varios jugadores que se intentan escapar de su equipo para pues obtener mucho más dinero en los salarios que podían dar en el DF y no acá en Guadalajara, y eso es un problema muchísimo más por la prensa que por los jugadores. Los jugadores es un orgullo salirse de su equipo y decir, wow, me van a contratar en lo mejor del fútbol nacional que podemos tener, mientras que la prensa, el público, siempre va a estar criticando cuando el jugador vuelva con su nuevo equipo, traidor, cómo nos pudiste dejar, y pues viendo cómo Jalisco se hace pedacitos frente a la capital, ¿no? Y eso es una de las cosas más fuerte que hay en el occidente, que aquí no tenemos por esa capacidad que tuvieron los equipos de concentrar todos los demás jugadores y sobre todo esa alteridad con el extranjero que siempre existió aquí en la capital y no en las demás ciudades del país. Bueno, hay una cosa que decía Juan José que yo sí estoy en desacuerdo, o sea, que es esta idea como del fútbol como un virus y que en realidad permea mucho como una naturalización,
como de el impacto que tiene el fútbol en la sociedad es como tan evidente y le gusta a tanta gente que es como, ¿cómo no se va a contagiar? Y yo creo que justo hay un trabajo ahí como de, más bien como de explicarlo, porque justo, o sea, como bien hacía esta génesis Juan José, como de cómo comienza siendo el fútbol jugado en el caso de la Ciudad de México, o sea, por las colonias, la colonia británica, ingleses y escoceses, en realidad ellos no tienen ningún interés en difundir el fútbol. O sea, pero ninguno. Y uno puede decir, claro, pero hay, digamos, esta historia que también repetí una y otra vez, y entonces la gente los ve y quiere jugar. Bueno, pero los ingleses también jugaban cricket en esos años en la Ciudad de México. No hay una gran afición por el cricket. Y si estuviésemos en la India o en Australia o en Nueva Zelanda, habría alguien que puede decir como, obvio, el cricket es un virus, donde tú lo pones florece y todo el mundo lo empieza a jugar. Porque claro, hoy en día el cricket llena estadios en la India y hay una afición brutal, digamos, en cierto mundo anglosajón. Y lo mismo que decir del béisbol, ¿no? O sea, ¿por qué en algunos países de América Latina el béisbol pegó más que el fútbol? Y si tú ves las explicaciones que dan las historias de cada deporte, de por qué uno triunfó y otro, es como, pues porque era súper contagioso y todo el mundo quería jugarlo y hubo una fiebre del fútbol y porque uno era más barato. Ambos dicen que, tanto la gente que hace historia del béisbol dice que el béisbol pegó más porque era más barato, como la gente que hace historia del fútbol dice que pegó más porque era más barato. Entonces, como que ahí es el tipo de cosas como donde yo creo que nos faltan explicaciones y justo, digamos, yendo al tema de la identidad, o sea, como que es muy fácil como naturalizar el hecho de como las identidades se contagian inmediatamente. Es como, bueno, pero si todas las identidades de los equipos de fútbol fueran igual de virales, todos serían aficionados a todos los equipos. Y eso no pasa así. Y hay como, y justo también recuperando lo de Benoit, si tú ves la historia como de los equipos de fútbol y de la práctica de fútbol en diferentes entornos, pasan cosas totalmente diferentes. Entonces no es un proceso como natural que el clásico sea de mexicano sea Chivas América. Y hubo muchas décadas donde no lo fue, aunque ya existían los equipos, y así en cualquiera de los entornos. Entonces yo creo que eso es lo que diría, que en cada proceso de identidad hay un proceso histórico y que en realidad luego tiene actores muy específicos, ¿no? Es como, también hay gente que promueve esas identidades y que tiene réditos promoverlas, ¿no? Entonces, como promover que el clásico Chivas América tuvo gente que ganó dinero a través de esa promoción, tuvo periódicos, tuvo empresas específicas, etcétera, etcétera. E incluso como hasta la casualidad puede meterse en el hecho, no sé si la casualidad, pero las coyunturas históricas pueden meterse en el hecho de que el desarrollo del fútbol se diese de una forma y no de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la década de 1910 existió un equipo en la Ciudad de México que se llamaba la Amistad Francesa. Y a diferencia de otras colonias extranjeras, fue muy corto su existencia, jugó entre 11 y 14 más o menos. ¿Qué pasó ahí? Que llegó la Primera Guerra Mundial y los franceses que estaban residiendo en la capital se enlistaron en el ejército y se fueron. Y por eso no hubo un equipo de franceses, ¿no? Entonces, ¿y por qué si hubo equipos españoles? Pues los españoles, uno, eran más numerosos y no participaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como se quedaron aquí y se quedaron jugando. Entonces, como eso. Híjole, tengo varias ideas, ¿no? Primero, Juanjo, qué duro contra los del Atlas, ¿eh? Aquí Benoit es creo que el único aficionado del Atlas en la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, porque es francés, ok. Y otra cosita, aprovechando que tengo un poco de tiempo, voy a hacer una confesión para que, pues a ver qué les resulta. Hablando de identidades y de seguidores, yo le voy a la América, ¿no? Uy, ya, ok. Pero les voy a decir por qué le voy a la América, ¿no? Esto es un conversatorio, estamos relajados todos, por eso les cuento. Obviamente en una ponencia jamás diría esto, ¿no? Ni cuando quiera. Bueno, ok, editan esa parte, por favor. Le voy a la América porque, no solo por tradición, ¿no? Esa cosa que se hereda, sino porque un día descubrí que era el equipo más provocador, ¿no? Y ahorita lo comprobé, ¿no? Le vas al Atlas, bueno, eres un tipo leal, ¿no? Digo, le vas al Atlas aunque gane, ¿no? Le vas a los Pumas, muy bien, un universitario, un chico joven, ¿no? Le vas a las Chivas, un patriota. Le vas a la América, ¿qué rayos te pasa, no? Y eso, o el amor, ¿no? Así como, le vas a la América.
Eso creo que es un rasgo de mi personalidad, y ahora que dije lo de los datos, creo que resultó provocador. También digo, no estoy peleado con los datos, amigos, no me odien, solo digo que podemos ir más allá de los datos y podemos hacer cosas con los datos como mis brillantes colegas lo han hecho, ¿no? Ahora, sí, sobre identidad. Esto que decía Efra me parece muy, muy, muy importante. Y ahorita lanzo la pregunta para la mesa y también para ustedes, ¿no? Parece que no tiene sentido, pero sí lo tiene. ¿Quiénes son los generadores del fútbol? Cuando digo fútbol estoy hablando en términos amplios, fútbol como fenómeno. ¿Quiénes son los responsables del fútbol? ¿Solo el jugador? ¿Solo el jugador es el fútbol? Yo diría que no, es el empresario, es el directivo, son los medios de comunicación, somos nosotros aunque no pateemos el balón. Yo cuando prendo el televisor formo parte del fenómeno, soy parte del fenómeno llamado fútbol. ¿Sí me explico? Entonces, la relación entre fútbol e identidad es muy compleja porque tenemos a muchos actores, muchos agentes que resignifican esa práctica de muy diversas formas, todo el tiempo, ¿no? Y en esa resignificación hay tensiones. El aficionado no entiende el fútbol del mismo modo que lo entiende el empresario, ¿no? Entonces, por eso tenemos que Nico Castillo llegó al América. Pues un aficionado de los Pumas no lo puede entender. Y tenemos al compañero que se tatuó a Nico Castillo, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Pues sí, pero para el empresario queda clarísimo. Y para el futbolista también, porque el futbolista es un trabajador, ¿le pagan o no? ¿Sí? Entonces, claro, la forma en la que se relaciona la identidad y el deporte es mucho más compleja, y para comprenderla hay que preguntarnos cómo la entienden cada uno de esos actores, ¿no? Y cómo es que ellos forman parte de ese proceso de identificación que además se transforma con el tiempo. Aquí Efra es un especialista sobre el fútbol de la colonia hispana, ¿no? Y cómo se trabajó, cómo se promovió la xenofobia entre la década de 1920, 30, 40, hablaría muchísimo de eso. Y bueno, y no solo eso, no solo en términos regionales, también en términos nacionales, ¿no? Y de manera muy peculiar. Uno pensaría que solamente te identificas con los ganadores, porque además es muy fácil. Juanjo comentaba una gran anécdota, ¿no? ¿Quién es tu ídolo? Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues claro, uno de los mejores jugadores, ¿no? de hoy. Pero ¿qué pasa cuando tu equipo es muy malo, ¿no? ¿Te puedes identificar un poco como lo que pasa con el Atlas, ¿no? O con la selección nacional, ¿no? La selección nacional que no ganó nada hasta 2012, un oro, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo te relacionas? Y si te relacionas, ¿no? Te identificas con esos imaginarios del fracaso, ¿no? Donde participan, insisto, muchos actores, medios de comunicación que promueven símbolos. No sé si han escuchado alguna vez esta metáfora muy peculiar sobre los ratones verdes. La selección mexicana son los ratones verdes. Es una frase de Manuel Seide, un periodista muy, muy importante, en la década de los 60 y los 70, que así los llamó. La selección mexicana, nada más para apelar un poco a los datos, ¿no? Le fue muy mal bueno, siempre le ha ido muy mal, pero especialmente entre 1950 y 66, pues empató un partido, ganó uno y todos los demás los perdió, lo goleaban, ¿no? Y sin embargo, los medios de comunicación, la prensa deportiva, decía que la selección era la nación en la cancha, era reflejo de la esencia mexicana. ¿Cómo era esa esencia? Era ratonil, acobardada, tenía mala suerte, por eso en el partido contra España en Chile 62 nos anotan de último minuto, no porque fuéramos malos o la Tota Carvajal fuera una coladera, no, es por mala suerte, porque los mexicanos tenemos mala suerte, y además los mexicanos somos muy fiesteros, ¿no? La esencia de los mexicanos es: mi casa es tu casa, vamos de fiesta, ¿no? Es la picardía mexicana. Por eso en Brasil 50 no ganamos nada, porque los jugadores, como son mexicanos, se fueron de fiesta a bailar mambo, ¿no? Claro, porque somos mexicanos. ¿Sí me explico? Son imaginarios que se construyen, que todo el tiempo están en tensión, y a partir de ahí se construyen identidades, no solo a partir del éxito, también a partir del fracaso. Y aquí lo importante es preguntarnos: ¿qué implicaciones tiene eso, ¿no? Cuando nos dicen que la selección mexicana es representación de la esencia nacional, y esa esencia nacional es una esencia fracasada, ¿qué significa? ¿Quién lo dice y por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Qué quiere que suceda si lo dice así? ¿Sí me explico?
Y sobre eso, bueno, también muchísimas prácticas que refuerzan la identidad, que se van construyendo con el tiempo. En la celebración en el Ángel de la Independencia, por ejemplo, que eso es algo de México 70, se crea más o menos ahí. Y bueno, un montón de cosas que podríamos charlar, pero mejor ahí le paro, porque además es muy triste hablar de los fracasos y yo creo que esta conversación no está siendo un fracaso. No, claro. Y le seguimos. Bueno, antes de continuar quiero hacer un breve comercial. Les recuerdo que está pasando un compañero con unas hojas de preguntas para poder hacerlas al final, entonces ahí lo pueden encontrar. Y bueno, justo pensando en esta última parte, se me fueron por ahí algunas preguntas que podríamos retomar en este proceso, pero bueno, también creo que nos va quedando también muy claro que lo complejo que es estudiar la historia del fútbol y cuántos matices tiene para que sea una buena historia del fútbol. Y justo en lo que decías, Giovanni, me lleva mucho a la intencionalidad, ¿no? del progreso del fútbol. Ya lo dijimos, no es naturalizado, no llega el fútbol y a todos nos gusta y ya todos vamos a aprender de ese deporte y vamos a ser apasionados de ese deporte, sino que aquí también hay un proceso de legitimación en el que está involucrado también la política y junto con la política el aspecto económico. Entonces, creo que otro de los puntos que se pueden tratar, además de ligados también a la identidad nacional, sobre todo, ¿a quién le conviene que nos apasionemos con la selección mexicana y por qué es tan presente? Y también a nivel regional hay involucrados en los equipos manos políticas y manos económicas muy poderosas que tienen quizá a muchos pensando en que lo lúdico se nos está yendo de las manos, ¿no? Pero creo que este es justo un tema ahí, la relación de la política y también lo comercial con el fútbol y cómo lo podemos ver también desde la historia. ¿Qué nos puede decir? No sé con quién quiera empezar. En Guadalajara, curiosamente, ese sistema de empresarios va a ser muy reducido a un equipo en especial que es el Club Oro, que de hecho fue también campeón en los años 60 a nivel nacional, mientras pues es un equipo de barrio y eso es muy curioso también en Guadalajara. Y es un equipo que nace a mediados de los años 20 y que siempre, gracias a dos empresarios joyeros, que pues ellos mismos tenían pues mucho dinero, capacidad para construir un terreno privado, lo que mucho dinero también ocupa, y lograron afiliarse, como se dice, amistarse con los grupos poderosos que va a ser pues el Atlas principalmente, que dirigía más o menos el fútbol en aquel entonces, que era el equipo con más dinero, que todos los partidos se jugaban en su cancha básicamente. Y el Oro así nunca va a tener que pasar por las categorías inferiores, siempre va a poder llegar gracias a ese vínculo del empresario que va a invertir dinero al fútbol tapatío. Le van a dar pases directos a las primeras categorías del fútbol, ¿no? Y nada más hacía al fondo de la cancha un comercial enorme para su casa de joyería, o sea, lo único que él ganaba de vuelta, aparte de seguramente un interés sobre la venta de bebidas en el partido. Pero era una manera para él, para ser conocido, y así no tanto prosperar su negocio, sino comprarse una respetabilidad al nivel social, ¿no? O sea, poder afiliarse a la aristocracia local, yo creo. Y eso también es una parte importante de cómo gente que llegaban de barrios no tan decentes, como decían en Guadalajara, gente desconocida, podía ellos mismos tener un ascenso social, ¿no? entre pues zonas, sectores financieros que ellos no podían tocar, ¿no? Pero que ahí, pues gracias al fútbol, permitían llegarse ahí adentro, ¿no? Eso sí, el Oro es el único ejemplo de empresarios que se metieron al fútbol antes de los años 40 en Guadalajara, ¿no? Sí, es un fenómeno que ha estado presente pues prácticamente desde el inicio de los años 20, 30 más o menos. Esta identificación o esta búsqueda de ver el fútbol o meterse en el fútbol en la parte política y económica es muy importante. Por ejemplo, hubo algunas celebridades políticas mexicanas como el general Núñez, otrora dueño del Atlante, que participaba y que estaba, él era jefe de guardias presidenciales de Lázaro Cárdenas.
Y se pudo, o lo invitan a través del licenciado Salgado, que era el presidente del Atlante en ese momento. El Atlante pasaba por un bache económico muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque todo este asunto de los jugadores, cómo se van hacia otros equipos y demás, pues requiere inversión económica. Pero ¿cómo le hacemos para poder invertir poco y ganar mucho? Y ese fue el gran negocio que tuvieron los empresarios y los políticos, sobre todo, en la década de los 30 en el fútbol. Era ingresar de manera, pues a través de dinero, ese dinero lo metían y lo sacaban después con réditos de manera inmediata. Era prácticamente como una caja registradora el meter dinero al fútbol. Vamos a contar un poco la historia de Núñez. Núñez llega al fútbol invitado por el señor Salgado y le dicen, bueno, pues invierte en el Atlante, ¿no? Invierten en el Atlante, empiezan a comprar jugadores, pero el asunto era cómo le voy a pagar al jugador, porque además no había profesionalismo en ese momento. ¿Cómo le voy a pagar al jugador? Y además voy a obtener dinero de esto. Entonces, ¿qué hacía Núñez? ¿O qué se le ocurrió a Núñez? Pero creo que no es tanto una ocurrencia. Lo que hace es credencializar a los jugadores como policías. Eran policías de la Ciudad de México, los jugadores del Atlante. Entonces, de repente veías que el policía de tu zona era, no sé, Martí Baltolrá, o era Juan Carreño, o era el X, ¿no? El Pipiolo Estrada, y eran los policías, estaban registrados como policías. Entonces, pero no solamente hay que quedarnos con la anécdota, que está chistosa, sino hay que ir un poco más allá. ¿Qué nos está diciendo esto del México de la época? ¿Que puedo yo tener un negocio personal? Hablo del general Núñez. Tengo mi negocio y además de que tengo mi negocio, uso el departamento de policía para pagarle a mis jugadores y obtener beneficio de eso. Yo, como empresario o como político, lo obtengo. Y eso es el alemanismo, el avilacamachismo. Eso es parte fundamental de nosotros. La corrupción fue parte, es parte y será parte muy importante de este país. Y vean cómo el deporte sí sirve para explicar estas cosas, sí sirve para ver qué hay detrás de todo eso a través de anécdotas que pueden ser chistosas. Yo doy clases y esto es bien interesante, explicar la corrupción desde la parte política y el presidente tal hizo tal cosa y Alemán tenía a sus amigos e hizo Acapulco para él y demás, los duermes. Pero si les explicas esto a través de un elemento lúdico que ellos conocen todos los días, como es el deporte, los enganchas. Y entonces empiezan a haber dinámicas de corrupción en México a través de algo mucho más lúdico y mucho más accesible para los jóvenes, que es el deporte. Y eso lo podemos explicar a través precisamente de estas historias, ¿no? Y no solamente es esa, ¿no? También la Compañía de Luz tenía la misma forma de contratación, y lo que perfectamente decía Benoit, iban a Guadalajara por jugadores y los traían a México a través de estos cambios, pero no les pagaban directamente. Los empresarios lo que hacían era una triangulación de fondos para poder ellos al final obtener beneficio. Y ya un poco más adelante, en la década de los 50, aparece el gran mecenas o el gran continuador de la tradición futbolística, que es Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga, cuentan sus biógrafos, comparto esa opinión, tiene dos pilares Televisa. Uno es la exportación de telenovelas y la otra el negocio del fútbol. Son los dos pilares que originaron todo el imperio de Televisa, que hoy bueno ya va hacia abajo, pero en los 80 y los 70 fue fundamental para la historia mexicana. Y todo eso gracias al fútbol. Y todo eso gracias a que Azcárraga mandó a algunos personajes a Europa a ver cómo es eso del fútbol, ¿no? Porque me interesa meterlo. Llega por casualidad, si es una casualidad, el fútbol a la televisión. Es a través de, espero no tardarme mucho en la anécdota, un partido que tiene un sobrecupo en el estadio de Ciudad Universitaria y obligan a Azcárraga a transmitir el partido para que evite que haya problemas afuera del estadio. Y entonces, pues así es como llega el fútbol a la televisión, de forma general. Ven que es un negocio medianamente atractivo, porque hasta la fecha había sido el programa más visto en la historia de la televisión. Estoy hablando de 1956, que es este partido. De 50 a 56 es el evento más visto en la historia de México, ese partido México-Perú en el estadio de Ciudad Universitaria. Entonces ven que pues, medianamente puede ser negocio, manda Azcárraga a su gente a Europa para ver cómo funcionaba esto. Y se dan cuenta que lo que más prende a la afición es la idea de los derbis o de los clásicos.
Y estos clásicos pues tienen dos maneras de ser. Una, a través de la identidad local, es decir, dos equipos de una misma ciudad que tienen confrontación. O la otra es a través de una idea de una zona de un lugar de la República o de un lugar del país contra otro lugar. Entonces se le ocurre a Azcárraga hacer esto, pero como una telenovela. ¿Y qué es lo que hace? Es, creamos a un héroe, que en este caso eran las Chivas. ¿Por qué? Pues porque son mexicanos, son pobres, son de provincia, que ojo, entre paréntesis, esto también nos dice cosas de las que pasaban en México en esa época. Migración, idea con lo que comentaba Benoit, de se van porque hay mejor oportunidad allá, entonces yo sí prosperé, yo sí soy más que los que están acá, y obviamente el rencor de los que están acá de por qué te fuiste, ¿no? Y entonces ese tipo de ideas generan esto, el bueno de la película, el que siempre es el héroe, y hay que crearle el villano. Y es el América, no el de extranjeros, el poderoso, el que tiene atrás a la empresa televisiva, el que todo el tiempo hablan bien de la América para que genere animadversión en la gente. Sociólogos de otro lado explican cosas, y para concluir esto, los sociólogos dicen, es el único equipo en el mundo que tiene una campaña en negativo para atraer gente a ver a la América. Ódiame más, tenme rencor, etcétera. Eso es el único fenómeno en el mundo que pasa algo así. Ni el Real Madrid, que tiene ciertas similitudes con el América, busca una campaña en negativo. El América sí, porque esa es la identidad que le quisieron dar y es la identidad que funciona hoy en día. Bueno, sí. El fútbol tiene una estrecha relación con la política, o los políticos se han querido acercar al fútbol en la medida en que se vuelve popular, ¿no? Yo quisiera llevar un poco a un par de ejemplos. Ya Juanjo puso dos ejemplos muy, muy buenos, de la década de los 40, los 60, hablando de Azcárraga. Yo iría un poquito más adelante, ¿no? México 70 y México 86, quizá. Hace un momento decía que si bien el fútbol también ha sido utilizado para distraer, ¿no? Esa es la verdad. Aunque algo que celebro es que nosotros rompamos esa idea y no solo veamos al deporte como el opio de las masas. Es mucho más que eso. También el fútbol son espacios de resistencia o rechazo, quizá muy pequeñitos, simbólicos, pero muy importantes. Ustedes recordarán, México 86 no se iba a hacer en México, en realidad el Mundial iba a ser en Colombia. Al final pasaron una serie de cosas que no se hace ahí. Un año antes en México habíamos tenido un terremoto horrendo que exhibió la inoperancia y la corrupción de nuestros gobernantes. En ese momento el presidente era de la Madrid. Y entonces al final se hace el Mundial acá y llega el momento de la bonita inauguración en donde el presidente tiene que decir unas palabras iniciales, ¿no? Es el momento del presidente, todo el mundo lo va a ver, Telesistema Mexicano lo transmite a todo el mundo. Y en ese momento el estadio le chifla. Una rechifla monumental. Yo en el 86 no había nacido, pero después busqué la rechifla en YouTube y es impresionante, ¿no? Porque evidentemente, Televisa, ya no era Telesistema Mexicano, Televisa intenta que eso no se vea y sin embargo se ve y se escucha, ¿no? Es rechazar simbólicamente a la figura de la autoridad. Son pequeñas resistencias. Y también en el marco del mismo Mundial se decía por ahí, no queremos goles, queremos frijoles, ¿no? En las calles de la ciudad. Es decir, los políticos, desde luego, que se han intentado acercar al fútbol para distraer a la gente, ¿no? Para vincularse con figuras de éxito. Saliéndonos un poquito de México, tenemos ahí el caso del nefasto Bolsonaro, vinculándose con figuras como Ronaldo o Ronaldinho para ganar aprecio. Pero no es... El fútbol no solo es una herramienta para eso, también lo puedes ver a la inversa, lo puedes utilizar de formas distintas. Siguiendo con el caso de Brasil, las barras que son más que aficionados que van al estadio a hinchar por el equipo, ¿no? Ahí está Gaviões da Fiel, ¿no? Que no solo bailan samba, sino hacen trabajo comunitario, ¿no? Y que también en México sucede. ¿Sí me explico? O sea, lo político está en el fútbol porque lo político está en todos lados, ¿no? Y no podemos zafarnos de eso. Y creo que es muy importante hacer conciencia de eso porque a veces cuando pensamos en la relación del fútbol y la política, lo pensamos en la alta política, en las esferas, ¿no? En los gobernantes. Pero fútbol y política es una decisión política también
está relacionada en si tú vas al estadio o no, si tú hinchas por un equipo o no, si tú, en fin, tomas decisiones precisas, ¿no? Si tú te resistes a mercantilizar el deporte, ¿no? Comprar una camiseta deportiva que está llena de marcas para ese anuncio, eso también es una decisión política, ¿no? Lo dejaría por ahí, un poco hacernos conscientes de que la política no es solo que los gobernantes o las altas esferas se acerquen a eso, sino que nosotros también seamos parte de eso, ¿no? Yo lo abordaría por el lado justo, un poco por el que acaba Giovanni, de la parte más de la micropolítica, ¿no? O sea, como que hay esta relación de la que ya hablaron, de la relación con los empresarios, la relación con los políticos, y hay 1000 casos hacia todos los sentidos de los que podemos hablar. Pero hay una cosa como muy básica de que el fútbol ya es político desde su naturaleza, al final es una actividad de equipo, que requiere que un grupo de gente, mayor o menor, se organice entre sí para realizar una actividad. Y eso ya implica que la política empieza desde el minuto 1. No es decir, quiénes van a venir, quién va a traer el balón, vamos a poner todos dinero para el balón, dónde vamos a jugar, si vamos a jugar acá, si le vamos a poner otro nombre al equipo. Y eso ya hay un fermento como de lo político desde el principio. Y digamos ahí yo retomaría un ejemplo. Este ejemplo lo cuenta un profesor de educación física, que son las memorias de un profesor de educación física. Y él estuvo, no recuerdo ahora el nombre, es un libro editado por la UNAM, que es un anecdotario deportivo, creo que se llama. Y él estuvo metido en la organización de ligas amateurs de la Ciudad de México, pues, desde los 50 hasta los 70. Y entonces hay una cosa que cuenta que es muy interesante, muy sugerente y que no está estudiada realmente todavía, que es cuál era la relación del gobierno del Distrito Federal, y pues, por lo tanto el gobierno federal, porque era el departamento del Distrito Federal, con esas ligas. Y la relación era la siguiente: tú quieres organizar un equipo de fútbol, muy bien. Yo, el Estado, te pongo los balones, te pinto la cancha, te pongo las redes y tal. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú el 1 de mayo vayas a marchar, o el 20 de noviembre, ¿no? En el desfile deportivo. Y entonces, es un gran negocio, ¿no? O sea, si tú juegas fútbol, es como por ir un día a marchar, y justo ahí hay parte de las explicaciones de cosas que aún no entendemos, o por lo menos que yo creo que todavía habría que pensar, digamos, sobre el régimen priista, ¿no? O sea, esos mecanismos de por qué si se llenaba, es como, claro, porque eran acarreados. Sí, pero ese mecanismo de acarrear gente a las manifestaciones ocurre de maneras donde también están obteniendo cosas. Y digamos, otro ejemplo más, digamos, como de la relación micro, y que habla de las relaciones insospechadas, digamos, de lo político con el fútbol en otra dimensión totalmente diferente. ¿Cuál es la relación justo de la Revolución Mexicana con el fútbol? Y bueno, de entrada ahí hay 1000 respuestas dependiendo del escenario. O sea, tal vez Benoit podría contar en el caso de Guadalajara. Hay lados donde se suspenden los torneos, se deja de jugar. Y en el caso de la Ciudad de México hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es: nunca se deja de jugar fútbol durante toda la década de la Revolución. Y hay años donde es muy evidente la respuesta, es como, ¿por qué no se deja de jugar fútbol? Porque en realidad no era un escenario de batallas, con excepción de la escena trágica. En realidad no es un escenario bélico de la Revolución. Pero aún durante los años de la carestía en la ciudad, es decir, 16, 17, 18, que son años duros para la ciudad, donde básicamente no hay para comer, nunca se suspende el torneo de fútbol. Y eso te habla de una capacidad de organización política de esta gente. Es decir, que aún en un escenario que es bastante complicado para organizar cualquier cosa, ya no hablemos de fútbol, para organizar pues, desde una huelga, para organizarte para comer, se sigue jugando. E incluso justo, como en el caso de las cosas que yo estudio, los equipos españoles lo siguen haciendo en un ambiente donde hay una tensión horrible contra los españoles. Estos nunca dejan de jugar, y eso te habla ya no digamos de la relación directa con la revolución, pero que a pesar de este evento como muy macro, hay cosas políticas en el mundo del fútbol que están sucediendo, que no es que digamos dejen de lado la revolución, sino que se dan en ese contexto y que habría que entender. Creo que también justo lo que acabas de decir, Efra,
tiene mucho que ver. Hay una frase que a mí me encanta, que perdónenme porque no sé quién la dijo, no me acuerdo quién la dijo, pero seguro es argentino porque inicia con: el hincha busca en el fútbol el triunfo que la vida le negó. Pero el problema empieza también un poco cuando el fútbol te da la derrota, ¿no? Justamente. Y entonces eso me lleva un poco a pensar también, pensando en estas disputas de los españoles contra los mexicanos, y que explicar volviendo un poco a la identidad, explicar estas identidades ante la derrota, también nos habla también un poco de la violencia que se genera en el fútbol. Y recuerdo un poco el incendio del Parque Asturias contra el Necaxa en el 39, que fue todo un suceso del que espero alguien me pueda contar aquí un poco más, ¿no? Con el gran Casarín saliendo en camilla en la época, pero justo como identidades, política, comercio, todo lo que se ha manejado en la mesa, nacionalismo, nos llevan también a manifestaciones de violencia que pueden ser una forma de resistencia también, o no, o una provocación desde otro ámbito, un ámbito más alto, puede ser. No sé qué nos pueden decir también sobre la historia de la violencia dentro del fútbol mexicano o nacional, internacional, si quieres, claro. Bueno, es muy importante preguntarnos cómo se configura el fútbol, ¿no? O sea, qué elementos están en torno a él. Y uno de los elementos más importantes es que a lo largo del siglo XX se configura como una especie de espacio de disputa simbólica. Y además lo bélico está presente en el fútbol todo el tiempo, en la retórica de los diarios deportivos, en la narrativa que hacen hasta el día de hoy los cronistas, ¿no? Entonces Chicharito lanzó un disparo, ¿no? Vamos a atacar el territorio enemigo, ¿no? Y entonces yo cuando alguna vez para mi trabajo de investigación de la maestría estaba revisando las crónicas deportivas de los diarios y yo sentía que estaba leyendo un parte de guerra, ¿no? O sea, esto es una batalla, ¿no? Y el tipo salió en camilla, salió lesionado de la pierna, ¿no? Apodos, el Cabo Valdivia, ¿no? La imagen de lo que significa el Mundial. De pronto veía las portadas de los diarios deportivos y prácticamente era una propaganda de guerra, ¿no? En donde México, en donde todos nosotros vamos a la batalla, vamos a la conquista del mundo. Eso es violencia, ¿o no? ¿No? La violencia prácticamente, o por lo menos en términos simbólicos, es parte constitutiva de cómo concebimos el deporte ahora. Y eso evidentemente me lleva a algo que supongo que no exploraremos mucho aquí, pero podemos tener en cuenta, y además el día de mañana, en el segundo tiempo, van a explorar mucho más, que es el asunto del género, porque la violencia está vinculado estrechamente con la virilidad, ¿no? El fútbol nos queda claro que no, pero así lo decían, el juego del hombre, ¿no? Es el juego del hombre. En fin. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tipo de masculinidades se están construyendo ahí? ¿Y qué tipo de identidades quedan fuera? Afortunadamente, creo que la última celebración del Mundial Femenil nos dejó claro que, desde luego, no es el juego del hombre y no tiene por qué serlo, ¿no? Pero, bueno, la violencia además se expresa no solo en la cancha, no solo en los medios, sino también en el caso de los aficionados. Un poco le voy a dar el cambio de juego, el pase a Efraín. Creo que él nos podría hablar muchísimo de casos muy lamentables que rayan en la xenofobia, ¿no? Si bien es cierto que la identidad se construye a partir de los elementos que consideramos propios, siempre se realiza a partir de la confrontación con el extranjero, con lo otro, con lo que no somos. El problema, creo, es cuando rayamos en el intento por cancelar la existencia del otro. Pero no sé, Efra, te lanzo el pase. Gracias. Ahora, voy a aprovechar así la provocación de Graciela y aquí el pase de Giovanni para hablar de cosas que he estudiado, que es justo el caso del incendio del Parque Asturias, que es como uno de los grandes hitos históricos como de acontecimientos violentos del fútbol mexicano. Sobre todo, digamos, de las épocas más tempranas. Después podríamos mencionar otros. Pero es un caso interesante porque te habla de nuevo de los retruécanos de esa relación política-fútbol, de esa relación fútbol-identidad,
y también de justo la necesidad de hacer historias diferentes del fútbol, que es el caso del incendio está mencionado en todos los libros de historia del fútbol en México, digamos, y yo llegué a él un poco por casualidad, digamos, leyendo un poco sobre los equipos españoles, y a mí se me hizo muy curioso que no estuviese trabajado por la historia académica. Es decir, como esto sucede en 39, en medio de la llegada del exilio español a México, que es un tema que hay una producción historiográfica vasta. Entonces, yo me lo puse a buscar y un poco buscando la conexión directa. Es como, claro, el incendio del Parque Asturias es un ejemplo de la hispanofobia contra los españoles en el México postrevolucionario. Y en realidad encontré distintas cosas, o sea, encontré que efectivamente había un ambiente político tenso en la ciudad, del que formaba parte el incendio del Casino Español, que formaba parte de las manifestaciones en contra de la prensa vendida que criticaba a los exiliados, etcétera, etcétera. Luego, digamos, había un nivel puramente deportivo, es decir, si uno lee las crónicas, y ahí sí revisé de 1000 periódicos qué es lo que pasaba, y digamos, de cómo se dan los acontecimientos, cómo se dan decisiones del árbitro. La historia un poco es que es un partido entre el Asturias y el Necaxa, hay decisiones arbitrales que no son bien recibidas por los aficionados y empiezan a encender hogueras en las tribunas del Parque Asturias. Digamos, como que hay una explicación que circuló en la época, poco, pero que se repitió, digamos, en la historiografía deportiva durante años, que es que había una cosa ahí política en el incendio del Estado, porque iban a llegar los exiliados, entonces había molestia en la sociedad, y después de muchas revisadas yo me encontré que no había ninguna evidencia de que hubiese una motivación política, y encontré que más bien era una práctica común prender fogatas en los estadios de madera, y que se hizo en muchos otros partidos alrededor de esa época, y que en realidad, aunque había un contexto histórico en el que había que reinsertar el incendio del Parque Asturias, justo lo que eso te permitía, y el estudio de las fuentes te permitía, era desmentir la conexión política. Entonces, como que hay ahí, digamos, esa relación, y que justo que se inserta más en otro tipo de procesos históricos, que es como justo la historia de la relación entre violencia y masculinidad, ¿no? O sea, cómo vas a no enojarte si tu equipo pierde, y cómo es posible que no vayas a hacer una fogata. Entonces, bueno, esa era un poco como la anécdota. También el asunto de la violencia en el deporte es inherente precisamente por lo que representa el deporte en cuestión sociológica. El deporte es simplemente una rivalidad, una manera no bélica de dirimir ciertas diferencias entre las personas. Y eso obviamente pues va a generar violencia, es indispensable que genere violencia eso. Para poner un ejemplo, nosotros en México, yo creo que es prácticamente imposible que podamos vencer al ejército de Estados Unidos. No hay forma. La única victoria que tenemos contra un ejército poderoso fue contra una facción del ejército francés que vino a invadir a México, y la celebramos como si fuera realmente el máximo, ¿no? Casi igual que la medalla de oro que ganamos en 2012. Y precisamente es eso, no tenemos una capacidad militar para vencer al otro en el cuerpo a cuerpo, con esta cuestión de masculinidad, de mi ejército contra el tuyo. Pero sí lo podemos hacer mediante el fútbol, donde el proceso deportivo de un país está manifiesto contra el proceso deportivo de otro país. Y eso está en pugna. Y quien gana le da cierto sentido o le da cierta superioridad con respecto al otro equipo o con respecto a la otra nación. Y eso evidentemente juega un papel donde el afectado o el derrotado y el ganador van a tener cierto pique violento. Porque si tú me ganaste en el fútbol, no me vas a ganar en los golpes, no me vas a ganar en la parte más física. Porque todo eso está conectado. No solamente es el fútbol para evitar que haya guerras, sino es el fútbol como provocador de guerras también, como la que sucedió en El Salvador y Honduras por cuestión del Mundial de México 70. Es algo que
al ser manifestaciones de cierta masculinidad y de cierta superioridad sobre el otro, va a estar de manera necesaria la conducta violenta. Y lo que también podría ser, no es mi tema de estudio, pero puedo decir, pues también es esa cuestión de los españoles contra los mexicanos, pues también los españoles eran los dueños, o tenían cierto, pues utilizando términos marxistas, pues eran los detentores de los medios de producción, eran los panaderos, eran los de la tienda de abarrotes y demás. Y entonces pues también ahí hay un cierto rencor contra esa gente, hay cierto rencor contra esa colonia, porque son los que nos van a dar trabajo. Sí, hay algunos tenderos muy buena onda, como Don Venancio, ¿no? En esta película de Casarín, que es totalmente lo contrario a lo que realmente sucedía en el día a día, ¿no? En la pugna que hay entre el dueño y el empleado, ¿no? No me pagas lo suficiente, tú ganas más. Y eso también se puede trasladar a la parte deportiva. ¿Por qué hubo el incendio de las Asturias? Pues muchas cosas, pero que esté involucrado Horacio Casarín es muy importante. Es la gran figura mexicana, es el primer ídolo deportivo 100% en México. Es el que salía en los diarios, el que salía promocionando cosas, el que te vendía productos. Es uno de los nuestros. Y al uno de los nuestros lo agarraron a patadas y no hubo alguien que hiciera justicia. Y como nadie quiere justicia, entonces yo voy a hacer justicia. Yo también voy a buscar hacer algo para defender a eso. Obviamente hay otras motivaciones más, seguramente las hay. Pero ¿por qué no descartar esta parte? Porque también es importante la cuestión de la identidad y también es importante la idea de que es uno de los nuestros. Es un mexicano, es un joven, etc. Y entonces eso enardece a la gente, porque es uno de los que mejor representa nuestro fútbol y el que puede vencer al otro rival, que siempre me gane en la vida cotidiana, es el gran ejemplo que tengo yo. Es el superhéroe nuestro. Y por eso es importante defenderlo. Y si no hay alguien que lo defienda, para eso está la gente detrás, para poderlo defender. También una de las cuestiones sobre la violencia en el deporte es ¿cómo se dice? Las narrativas que pueden producir, ¿no? Acerca de cómo actúa el público o cómo actúan los jugadores, ¿no? ¿Por qué se dan tantos golpes? ¿Por qué insultan? ¿Por qué el público invade la cancha? Y pues yo en el periodo que estudio, que es pues inicio de los años 20, finales de los años 1910, allá en Guadalajara, todavía el sector popular de la sociedad no está legítimo en las zonas cercanas a los campos de fútbol, que son zonas de sociabilidades, pues para decirlo sencillamente, burguesas, no literalmente. O sea, pues el Atlas todavía hoy en día tiene esa fama de ser pues los sectores aristocráticos de la ciudad, ¿no? Pues viene también de esa época, que sí era cierto, que pues jugaban cerca del hipódromo, donde pues nada más hacían carreras entre ellos, tenían toda esa simbólica aristocrática. Y entonces el fútbol, cuando empezó a atraer público, pues de inmediato empezaron los problemas, porque pues los que iban a un equipo insultaban a los jugadores del otro equipo o al árbitro en cualquiera de sus decisiones, pues como hoy en día, llegaban muy seguido a los golpes entre la grada y los pues jueces de línea o los jugadores que pasaban cerca, y pues terminaban un partido de cada 3 o 4 con una invasión de campo durante 20, 30 minutos hasta que por fin llegara la policía, ¿no? Entonces tenían los futbolistas y la prensa una alianza bastante interesante para educar a ese público, todo ese registro que pues Norbert Elias nos va a llamar la civilización, ¿no? Y cómo llevar a esa cultura, a esa pacificación de los ánimos hacia un sector muy popular que apenas recientemente se está metiendo a los campos de fútbol. Entonces va a estar buscando toda esa justificación de atraer hermosas damitas, como le llaman en la prensa, pues para mostrar que, oye, no se pueden portar mal, dejen de insultar porque no es digno de un caballero, no pueden portarse así frente a damas. Y entonces el público que pues no va a aceptar esto y va a mantener sus actitudes violentas, ¿no? O sea, va a seguir insultando cuando las decisiones no le parece, como pues decía Giovanni, es una forma de resistencia a lo que les están intentando imponer desde culturas que no son culturas populares, ¿no? Y eso está muy interesante a partir, por ejemplo, de 1932-33, que en Guadalajara va a llegar pues con todo su aparato el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser posteriormente el PRI. Ellos van a crear sus propios campeonatos para intentar pues mostrar que tenían apoyos populares, que pues no era tan cierto, pero ellos decían que sí.
Y el problema es que ellos querían mostrar a qué punto el deporte hecho por obreros en contra del Atlas o de Chivas, que eran ya más o menos profesionales, entonces como un deporte más puro, muy aficionado según ellos, no podía provocar ese tipo de accidentes que eran pues los insultos, la invasión de cancha, lo que llamaban pues peleas de box en el campo, y después del primer partido pues ya se dieron cuenta que no iba a ser posible controlar esto, ¿no? Y lo que va a ser muy curioso es que va a haber periódicos que van a mostrar pues, el partido diciendo otra vez se paró por insultos, y la prensa oficial del partido nunca va a hablar de eso, ¿no? Eso es todavía una narrativa de cómo se construye una cultura nacional pues, de paz, de amor, según ellos, pero que no era lo que querían los sectores populares, ¿no? Muchas gracias. Ya vamos cerrando este conversatorio y cerramos con justo las preguntas del público, que son muy variadas, entonces, y algunas aglutinan como varios intereses. No vamos a poder cubrir todas, pero después tendrán aquí a los ponentes para interrogarlos en persona. Creo que podríamos repartirlas a su gusto, un par. Varias coincidieron sobre todo con el fútbol como negocio y los lamentables experimentos con los extranjeros y no extranjeros, otra vez pensando un poco en la identidad. Otro justamente es qué opinan del negocio del fútbol, pero al nivel de, parece que solo podemos hablar de fútbol como deporte en este país y que ese negocio aleja la atención a otro tipo de deportes. Y finalmente, ¿cómo se altera la identidad, hablando otra vez de identidad, cuando un equipo cambia de sede? Y cómo históricamente lo pueden ver. Así que toca el turno a quien quiera en este momento, o los asigno. Bueno, yo empiezo y es que este asunto del negocio me apasiona, ¿no? Entonces, por eso quise como empezar. Sí, en el fútbol podemos ver muchas cosas de identidad, asuntos, roles de género, relaciones de poder, en fin. Pero yo creo, es una idea que tengo, que todavía no puedo comprobar porque es parte de la investigación que estoy desarrollando, pero creo que la base de esos fenómenos es la configuración del fútbol como un negocio, ¿no? ¿Cómo pasó un juego, ¿no? Un juego de ser, digamos, popular en términos de que sale por el pueblo, más o menos, aunque o ciertas élites, por un grupo de gentes, digamos, a convertirse en este gran espectáculo producido para un mercado? ¿Qué pasó ahí? Eso no es natural, ¿no? Y sobre esa base tenemos todos estos fenómenos sobre los cuales ya hemos estado hablando. Violencia, identidad, roles de género, política, bla, 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 ¿no? Me parece que esa es la clave. Entender cómo es que se configura como un negocio. ¿Qué hacemos o qué queremos nosotros cuando vemos fútbol? O cuando vamos al estadio. ¿Qué nos están vendiendo? Nos están vendiendo emociones, ¿no? O la idea de la emoción. Nadie quiere un partido 0-0, ¿o sí? ¿No? Todos queremos un partido emocionante. El gol es la máxima expresión de la emoción. ¿Y cómo se vende una emoción? ¿No les parece un poco loco? ¿No? O sea, ya sé que el mundo está loco, pero es raro, ¿no? Que te vendan una emoción o la idea de una emoción. Yo soy un tanto un romántico. Generalmente hay gente que está muy preocupada por el desarrollo del fútbol y dicen que el hecho de que se haya hecho un negocio le afecta. O sea, vaya, es que el fútbol es negocio y no puede ser concebido de otro modo en estos términos, pero sí puede ser concebido por los que lo hacen día a día, ¿no? Vaya, si pensamos que el fútbol es solamente la Liga Mexicana, lo estamos viendo de manera muy reducida. Es un poco lo que decía yo al principio, el fútbol como un fenómeno amplio. El fútbol no es solo la Liga Mexicana y lo que se administra en la Federación Mexicana de Fútbol y todo el dinero que se mete a la Federación Internacional de Fútbol, las confederaciones, corrupción y todo eso. Eso no es el fútbol, no solo es el fútbol. El fútbol también es la cascarita en la calle y los vínculos que se crean en los barrios. Y el gremio, el equipo de los trabajadores, el Necaxa era el equipo de los electricistas, el Atlante de antaño, ¿sí? El fútbol también son las identidades regionales, son también las mujeres jugando y diciendo aquí estamos, no es solo el juego del hombre. El fútbol es mucho más que eso, ¿sí?
No sé si me estoy explicando y pues ahí lo dejo, no hablo de más para que los compañeros sigan. Yo creo que hay una pieza, o sea, que nos falta para entender justo esto que habla Giovanni, como de cómo se gesta el fútbol como negocio. O sea, en realidad hay una cosa que no tenemos clara, que es cuáles son las estructuras de propiedad de los equipos en la historia de México. Porque en realidad hay cosas como muy particulares de México, que es en casi todos los países donde se difundió el fútbol había estructuras asociativas detrás de todos los clubes. Es decir, había gente que, si el fútbol es un club, yo pago mis cuotas y incluso tomo parte en mayor o menor medida del proceso de decisión del club. En México es muy curioso que desde muy temprano los clubes de ese tipo son escasos. En realidad justo esta estructura que ya contaba Juan José más temprano, como de los mecenas dentro del fútbol, que no es que en otros lados no existieran, pero aquí fueron muy predominantes. Y eso te da como características, y al final yo creo que también le da características a la historia del fútbol como la conocemos. La historia del fútbol a nivel deportivo es patrimonio de las empresas que son dueñas de los equipos. Entonces, como decir, si uno quiere hacer historia del fútbol, sobre todo, digamos, entre más te vas a la segunda mitad del siglo XX, los archivos de fútbol no son archivos públicos. Es decir, si uno va a tocar las puertas de Televisa y dice, hola, buenas tardes, quiero hacer la historia del América, obviamente no te van a dejar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la historia también es una parte que vende, ¿no? Entonces los libros que saca año con año el América haciendo su propia historia es parte del negocio. Entonces yo creo que uno, habría que historiar eso y dos, habría que pugnar eventualmente como por abrir uno u otro, ¿no? O sea, como probablemente, es decir, cuando se abran los archivos de Televisa, si algún día eso llega a pasar, bueno, podremos ponernos a reescribir la historia del siglo XX mexicano, o sea, porque ahí está una parte muy importante de contenido gráfico, de política y de fútbol también. Pero pues mientras se puede, digamos, entrar por otros lados, ¿no? Se puede entrar por la historia de los equipos pequeños y ahí, digamos, de lo que está sucediendo, de equipos recientes, ¿no? O sea, y que hay una relación ahí como de los aficionados que justo una cosa que aman los aficionados es la historia de sus propios equipos. Entonces las colecciones de fútbol están en realidad entre la agenda, entonces como que ahí hay una forma de invertir de alguna forma esa relación del fútbol como negocio, porque al final nos han vendido tanto que al final la historia del fútbol está en las casas de todos los aficionados y de ahí se puede subvertir esa propiedad que tienen los equipos de la historia. Hay un caso en Guadalajara de relación entre nacionalidad, identidad y empresarios que va a ser pues el Club Guadalajara, hoy las Chivas, que hoy pues es el alter ego de la selección, ¿no? El sagrado rebaño. Pues no fue siempre el caso, obviamente, pues primero porque fue fundado por extranjeros, pero hasta los años 30, de hecho, en la prensa, por el 14 de julio, siempre salió un artículo, la historia francesa del Club Guadalajara, ¿no? Y de cómo se vinculaba a los migrantes franceses que llegaban a todas esas empresas que eran pues fábricas de Francia, hoy el Liverpool, con capitales franceses y empleados franceses, y como ellos mismos pues jugaban en el equipo, ¿no? Por ejemplo, en el 27 el presidente del club nació allá en Francia, se llama Juan Billon, y también es cónsul de Francia en Guadalajara, y no le impide ser presidente del club. Y progresivamente, cuando el fútbol se hace negocio a nivel nacional, que son los años 40, ahí aparece esa cuestión de la nacionalidad en el equipo. Tiene que ver con el cambio de las leyes migratorias, porque ya no pueden casi llegar franceses a la ciudad de Guadalajara, entonces pues no hay ya manera de reclutar otras personas que sean de otros grupos sociales nacionales, ¿no? Y pues va a aparecer esa idea de que pues vamos a jugar con puros mexicanos progresivamente en los años 40, porque en realidad no tienen dinero para traer ni costarricenses, ni peruanos, ni colombianos, ni nadie más de otros países que no son mexicanos. Y progresivamente, pues como decía Juan José hace rato, con esa idea de crear un rival al América y todo eso, esa cuestión del nacionalismo en el Chivas, pues va a ser ya muy importante, y pues lo vemos siempre cuando sacan su playera verde como si fuera la selección directamente en el campeonato, pues ya no hay equivocación, ¿no? Que ellos mismos se resienten así. Y eso pues tiene que ver también pues con una cuestión financiera al inicio, ¿no? Más que de nacionalismo inicial, ¿no?
creo que también esto es importante decirlo porque la identidad cada vez va siendo menos con ideas sólidas, ideas filosóficas o ideas realmente duras, y va siendo más una identidad con lo que representa o lo que quieren que represente ese equipo para la gente común. No, o sea, ahorita, por ejemplo, lo que decía Benoit acerca del origen del Guadalajara, imagínense nada más que saliera una nota de manera de divulgación donde dijeran que el Guadalajara es de origen francés, que realmente el Guadalajara es una escisión mexicana de un equipo francés, pero que los mexicanos no tuvieron realmente la iniciativa de generar un equipo 100% mexicano. Imagínense qué pasaría con la cuestión del nacionalismo, demás, o que dijéramos, por ejemplo, que el América no es el equipo más ganador del fútbol mexicano, sino que hay otros equipos que también pueden resultar ser los más importantes, ¿no? En algún momento así fue. Y entonces, por ejemplo, la contabilización de títulos fue un problema, porque si extendíamos la contabilización hasta cierta época, no salía pues el América como el más triunfador, sino salía el España o el Reforma u otro equipo que no era el que realmente necesitamos que sea el más importante de todos. Y eso es lo que ha generado ahora las identidades, ese respaldo que necesitamos. O el otro gran asunto acerca de la cuna del fútbol mexicano, que es muy complejo saber cuál fue la cuna del fútbol mexicano. Unos dicen que fue Pachuca, otros dicen que fue Orizaba. Es un debate que honestamente nunca se va a terminar, porque ¿quién puede decir dónde llegó el primer balón a México? No sabemos qué se jugó, cómo se jugó. En los medios dice que fútbol, pero pudo haber sido fútbol tipo rugby, pudo haber sido fútbol asociación, pudo haber sido muchas cosas. Hay ideas que dicen que el primer lugar fue San Cristóbal de Ecatepec, por ejemplo, ¿no? Y pues tú dirás, imagínate, la cuna del fútbol mexicano, Ecatepec. Y no es por despreciar Ecatepec, pero Ecatepec no tiene un equipo de fútbol profesional. Pachuca sí, Orizaba lo tuvo. Y cuando empieza esta pugna es precisamente cuando Orizaba llega a la división de ascenso con un personaje, pues ahí un non grato llamado Fidel Curi, que es el que llega y que pone a los albinegros de Orizaba como en esta cuestión, y dice, pues, ¿cómo le doy realce a este equipo? Pues diciendo que es la cuna del fútbol mexicano. Y lo mismo hizo Pachuca en su momento. Y eso es, ¿cómo le hago para que la historia funcione para respaldar mi negocio? Esa es la identidad verdadera hoy en el fútbol mexicano, en cuestión de historia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para respaldar todos estos mitos que tú tienes tu verdad, yo tengo tu verdad, el otro tiene su verdad, pero realmente no hay verdad? Y sobre todo, no hay un diálogo entre las personas que hacen historia. No hay esto. No hay este intercambio de ideas, no hay este dar datos, la parte científica de lo que tiene que ser la historia. La ciencia depende uno de otro para poder realmente armarse. Eso es ciencia. Y nos hemos conformado con armar nichos. De yo tengo estos datos, yo tengo estas ideas, hazle como puedas. Porque estos son mis datos y no te los voy a compartir. Y además, pues no te voy a decir de dónde los saqué. Es mío. Es mi propiedad. Y tenemos los historiadores, los académicos, como obligación número 1, hacer público la historia del fútbol mexicano. Tenemos que hacerla parte de todos, sin que haya ningún tipo de respaldo, sin que haya ningún tipo de búsqueda de intereses, que no haya una empresa detrás. Y claro, el problema es de dónde sacamos dinero para poder hacer esas investigaciones. Que bueno, yo trabajo en X lugar, pero no me da tiempo para poder hacer una investigación profunda de los orígenes del fútbol mexicano. Tengo que estar respaldado por una empresa que tenga ciertos pues vínculos o ciertas historias que quiere contar. Y esa es una desgracia, porque no tenemos esa, y paradójicamente voy a regresar a donde inicié. Todavía tenemos que justificar nuestros trabajos históricos. Todavía tenemos que justificar por qué hacemos historia del fútbol. Y no es simplemente porque nos gusta, porque nos apasiona y porque es algo que a toda la gente o muchas personas les llama la atención. No es suficiente con eso. No es suficiente con desentrañar estas cosas que puedan darnos unas narrativas distintas, pero no. Desafortunadamente, la historia de bronce en el fútbol mexicano es mucho más sólida que todas las historias de bronce en otros aspectos. No podemos contradecir a los grandes historiadores, al parecer. Pues bueno, creo que cerramos muy bien con la pregunta inicial, cerramos justamente, y agradecemos mucho su presencia. Con esto damos por terminada
con esta provocación y con esta invitación a seguir haciendo historia del deporte en México, que esperamos se sigan abriendo estos espacios que son tan necesarios, estos diálogos, que dejemos de lado las historias acartonadas porque podemos hacer cosas mucho más interesantes en el ámbito histórico y académico en general. Bueno, y les recuerdo que mañana es el segundo tiempo de estas conversaciones y también va a estar muy interesante las mujeres y el fútbol en México, un tema que es necesario, se tiene que hacer sí o sí, porque el papel de las mujeres en este momento en el fútbol es fundamental que voltemos a verlo y le hagamos caso. Entonces, ojalá los veamos por aquí mañana. Gobierno de México.